Pedro Sánchez no va a dimitir. Se encuentra completamente desesperado y acorralado, al punto de que lo vimos en una rueda de prensa lastimera y mediocre, como pocas hemos visto por parte del presidente Pedro Sánchez, mintiéndole descaradamente a la población, tratando de darle algo a lo que se puedan aferrar su borregada socialista y para que sus socios de gobierno puedan intentar convencer a sus votantes de que es buena idea permanecer en este gobierno. Los escándalos de corrupción lo tienen completamente acorralado y poco a poco se va cerrando el círculo, no solamente sobre él, sino sobre su mentor José Luis Rodríguez Zapatero. La situación política en este país es totalmente insostenible. No tenemos presupuesto desde el año 2023. La mayoría que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia de gobierno se ha disuelto como un azucarillo. Sumar es una sombra ridícula de lo que fue en su momento, que ya de por sí era bastante ridículo en el momento que se creó esta coalición. Varios de sus socios, entre ellos una diputada de Compromís, han decidido bajarse del barco. El juez Peinado ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que se le impute a Félix Bolaños, la bayeta multiuso del presidente Pedro Sánchez, los delitos de malversación y falso testimonio. Con Bolaños ya suman una treintena las personas cercanas al entorno del presidente Pedro Sánchez que se encuentran imputadas o que están a punto de sentarse en el banquillo. Su esposa, su hermano, su fiscal general, sus dos secretarios de organización del Partido Socialista y ahora mismo su mano derecha se encuentran imputados o a punto de ser imputados. Esto es una situación totalmente insostenible. Y por si esto no fuese poco, la Organización del Tratado del Atlántico Norte está poniendo una presión increíble sobre Pedro Sánchez para que éste logre aumentar el presupuesto de defensa del 2,1, que fue lo que le exigieron originalmente, a un 5%. Me encantaría saber cómo va a ser el presidente Pedro Sánchez para subir de una forma tan desmesurada el gasto en defensa sin tener siquiera presupuestos y sin ninguna posibilidad de que los vaya a ver. Pedro Sánchez no dimite no por una cuestión de ego. Su propia supervivencia está en juego. Es muchísima gente la que depende ahora mismo del presidente Pedro Sánchez. Comprar tantísimas voluntades tiene un precio. Ahora mismo, aunque Pedro Sánchez quisiera dimitir y convocar elecciones, su entorno más cercano, el que le queda, no se lo permitiría bajo ningún motivo. Pedro Sánchez insiste en mantenerse en el poder hasta el año 2027 y para ello tiene dos balas en la recámara. Es muy lamentable ver a un presidente de gobierno intentar reírse de la ciudadanía, de la Unión Europea, de sus socios de la OTAN y básicamente del mundo entero con tal de mantenerse en el poder. Y es más deprimente aún ver a la borregada socialista aupando al presidente para que éste no dimita y convoque elecciones. Como ya les mencioné en este vídeo, una de las jugadas que tiene planeado el presidente Pedro Sánchez es conseguir que el Tribunal Supremo de Justicia envíe un suplicatorio al Congreso de los Diputados. Ahora mismo, las fidelidades dentro del Congreso de los Diputados están en entredicho. Es cierto que si su plan sale adelante y el Congreso de los Diputados deniega el suplicatorio, todas las investigaciones contra el presidente Pedro Sánchez quedarían archivadas. Eso le daría un tiempo valioso para que el presidente pueda seguir maniobrando y cumplir su amenaza de llegar hasta el año 2027. Queda por ver si sus socios de gobierno le van a apoyar en esta descabellada jugada. Va a ser muy difícil venderle a sus electores que están defendiendo al presidente más corrupto de la historia. Es muy difícil que partidos como Podemos, Junts per Catalunya o el PNV justifiquen ante sus electores que están manteniendo en el poder a un presidente de gobierno al que todos los días le sale un escándalo de corrupción, al que todos los días le imputan a una persona cercana a su gobierno. El reírse en la cara de sus electores es algo que solamente le sale bien a Pedro Sánchez. Su borregada es dócil y está sumamente amaestrada. Van a votar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, haga lo que haga. Pero dudo muchísimo que Podemos, el PNV o Junts per Catalunya hayan logrado cosechar esa fidelidad ante sus electores. Sobre todo un partido Podemos que ha tenido que ir resurgiendo de las cenizas y que poco a poco va recuperando la confianza de sus electores. Recuperando, con todas las comillas posibles del mundo. La otra jugada desesperada que le queda a este gobierno es aprobar la conocida como Ley Bolaños. Sobre este tema ya hablé en este vídeo, que me encantaría que lo pudieran ver, donde detallo en profundidad en qué consiste esta ley. Pero básicamente, de entre las peores cosas que contiene este proyecto de ley, está el hecho de que van a retirar a los jueces la capacidad de instruir las causas. Si esta ley es aprobada con efecto retroactivo,
Sería la fiscalía y no los jueces los encargados de instruir las causas. ¿Esto qué significa? Que sería la fiscalía, que todos sabemos de quién depende la fiscalía. Es que la fiscalía de quién depende. ¿De quién depende? Sí, sí, del gobierno. Pues ya está. La encargada de hacer todas las investigaciones. Pero no solamente esto, la policía judicial, como la UCO, pasaría de depender de un juez a depender de la fiscalía directamente. ¿Ustedes creen que habríamos podido destapar todos los escándalos de corrupción que ha destapado la UCO si ésta dependiese jerárquicamente de la fiscalía? Ya hemos visto cómo actuó la fiscalía con el caso del fiscal general, con el caso de la esposa de Pedro Sánchez, con el caso del hermano de Pedro Sánchez, que ha pedido inmediatamente que se cierren las causas porque no hay motivos suficientes para continuar con la investigación. Cuando todas las pruebas, por demás contundentes, estaban saliendo, la fiscalía no paraba de insistir que había que cerrar la investigación. Si esta ley sale adelante, Pedro Sánchez va a poder atornillarse no hasta el año 2027, sino hasta que alguien con un par de lo que hay que tener logre pararle los pies a este aprendiz de tirano. Pedro Sánchez viene con una muy buena escuela. Está muy bien asesorado por Zapatero y por la escuela venezolana. Y de atornillarse en el poder, en Venezuela saben muchísimo. Pedro Sánchez ahora mismo cuenta con el control de Radio Televisión Española y de algunos medios de comunicación a los que ha logrado mantener callados a base de subvenciones. Es cierto que muchos medios de comunicación tradicionalmente sanchistas han comenzado a rebelársele, como es el caso de La Sexta, que cada vez que veo un titular de este medio de comunicación me sorprendo de una manera que es muy difícil de describir. Es increíble todo lo que está comenzando a contar La Sexta sobre Pedro Sánchez, cuando hasta hace 2 telediarios era el mayor lamebotas con el que contaba el gobierno. Pero esto no es lo más grave de todo. Ya hemos conocido algunas irregularidades en el voto por correo en algunas elecciones pasadas. De momento no tenemos indicios suficientes para poder hablar con rotundidad que el Partido Socialista cometió un pucherazo en las elecciones anteriores. Los indicios están ahí. Como diría la filosofía de Internet, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Lo que sí queda claro es que si Pedro Sánchez llegase a cometer algún tipo de pucherazo en el año 2027 o cuando sea que le dé la gana de convocar elecciones, ¿quién crees que se va a encargar de investigar esta acusación? Sería la fiscalía y no un juez instructor los encargados de investigar si realmente se produjo ese pucherazo. ¿Y qué crees que va a pasar con esa investigación? La fiscalía va a decir que no hay absolutamente nada que investigar, no hay ningún tipo de indicio delictivo y va a archivar el caso. Este final de temporada de este culebrón asqueroso en el que nos ha metido Pedro Sánchez se antoja excesivamente dramático. El gobierno nacional se está jugando el todo por el todo en el Congreso de los Diputados para sacar adelante esta ley. ¿Cuenta Pedro Sánchez con los apoyos necesarios para poder aprobarla? Junts per Catalunya es el socio menos fiable que tiene Pedro Sánchez. Ya sabemos que cada voto positivo que da Junts per Catalunya lo da a un precio muy alto. Y ahora mismo Pedro Sánchez ni siquiera ha podido materializar la ley de amnistía para Carles Puigdemont. Junts per Catalunya parece que está comenzando a entender que arrimarse a Pedro Sánchez no ha sido un negocio tan rentable como ellos creían. Es verdad que no se van a volver a ver en otra, pero ¿a qué precio, Carles? De momento, tu amnistía no la has conseguido. Las promesas de Pedro Sánchez se han quedado en eso, en promesas. Ahora mismo es muy poco lo que tú puedes alardear ante tus electores sobre lo que has logrado arrancarle al presidente Pedro Sánchez. Esperemos que se llegue a materializar la amenaza que hizo Junts per Catalunya de no aprobarle la ley Bolaños. Al parecer, el partido de Carles Puigdemont le ha plantado cara a Pedro Sánchez y le ha dicho que no le va a aprobar absolutamente nada hasta que haya comenzado a ver materializadas las promesas que este le hizo. Este verano va a ser increíblemente movido, no solamente por el hecho de que vamos a escándalo diario, en una época en la que deberíamos estar pensando ya en la playa, en la montaña y en los chiringuitos. Nos estamos acostumbrando con muchísima facilidad a vivir en un ambiente de caos absoluto, donde el presidente de gobierno no puede gobernar, donde no puede sacar adelante leyes, donde solo le queda tirar del pasado para poder vender algo positivo a sus electores. Hace poco lo vimos sacar pecho por la aprobación del matrimonio igualitario. Tiene secuestrada a la comunidad homosexual desde hace 20 años con la excusa de que aprobó el matrimonio igualitario. Básicamente, si tú eres homosexual, tienes que votar al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque aprobó el matrimonio igualitario hace 20 años. Todos tenemos la esperanza de que José Luis Ábalos tirara de la manta. En la historia reciente de este país, ningún político ha tirado nunca de la manta. Básicamente, ahora mismo estamos en un juego de fuerzas a ver quién logra aguantar más. Todos tienen pruebas para hacer caer a todos, pero nadie quiere dar el primer paso.
Por desgracia, vamos a tener que pasar este verano muy pendiente de los medios de comunicación para saber con qué nuevo escándalo nos despertamos y para saber si vamos a poder ver el final de esta pesadilla en la que hemos entrado. Eso sí, os voy a decir una cosa, salir de Pedro Sánchez no va a solucionar absolutamente nada. Pedro Sánchez es apenas uno de los síntomas de una enfermedad que está carcomiendo a nuestra nación. Si no comenzamos a hacer cambios profundos y desterrar de una vez y para siempre el bipartidismo que reina en este país, nos vamos a ver condenados a que salga otro Pedro Sánchez en el futuro o algún otro líder de derechas, igual de corrupto e igual de populista. Ahora, me encantaría conocer tu opinión. ¿Crees que vamos a poder ver el final de Pedro Sánchez antes de que termine este año 2025? Es verdad que hemos estado diciendo desde hace muchísimo tiempo que Pedro Sánchez no se iba a comer las uvas en Moncloa, que Pedro Sánchez no iba a poder terminar la primavera en Moncloa. Ya lo tenemos en verano, totalmente desesperado, pero aguantando. ¿Crees que estamos por fin ante el final del presidente Pedro Sánchez? Déjamelo en los comentarios. Por lo demás, nos vemos en el siguiente escándalo.